RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta parte del programa nos visita, tal como anunciamos, la doctora Nelly Zabaleta. Ella es directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Esta semana hemos conocido una muy buena noticia, ¿no? Y es que gracias a la fórmula de arroz fortificado elaborado por los especialistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, CENAN, del Instituto Nacional de Salud, que contiene 10 micronutrientes, van a ayudar a la reducción de los índices de anemia en el país. Cabe recordar que la anemia es uno de los principales flagelos que afecta fundamentalmente a nuestra niñez entre 0 a 5 años. Los indicadores recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de la encuesta nacional de hogares, nos ponen cifras muy alarmantes, ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, bordea casi un promedio de 80% de niños que se encuentran en esta situación, anemia de nutrición infantil. Sin ir lejos, en la costa peruana también hay localidades en Piura, hay localidades en Lambayeque, ¿no? En zonas altoandinas que también tienen este mal, ¿no? Por eso hemos querido invitar a la doctora Nelly Zabaleta, directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, para que nos cuente, ¿no?, en qué consiste esta fórmula de arroz fortificado que es elaborado por el centro a la que ella pertenece. Qué gusto saludarla, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días a su audiencia. En primer lugar, permítame decirle que la fortificación de alimentos es una estrategia ya que tiene varios años y que hay experiencias muy exitosas en controlar deficiencias nutricionales. Por ejemplo, en el país tenemos la sal que tiene de fortificación obligatoria con yodo. Hace muchos años existía en el país un gran problema de deficiencia de yodo que se manifestaba como cretinismo, bocio, y ese es un problema que hoy en día está controlado gracias a la estrategia de fortificación de la sal. También tenemos la experiencia de la fortificación obligatoria de la harina de trigo con hierro y algunas vitaminas del complejo B, la cual permitieron reducir los índices de anemia. Sin embargo, todavía persiste el problema en las poblaciones, sobre todo más vulnerables, que son los niños pequeños y las mujeres en edad fértil. Es en este sentido que nosotros como Centro Nacional hemos analizado qué alimentos realmente son idóneos para ser fortificados. La fortificación consiste en agregar micronutrientes que pueden ser vitaminas y o minerales y a un alimento que sea de un consumo masivo. En este caso, el arroz es el alimento ideal porque se consume ampliamente a nivel nacional en todas las regiones del país. Fíjese que los datos de la encuesta de consumo del INEI nos muestran que el promedio de consumo en la población adulta es de 140 gramos día. Y hay regiones como la que usted menciona, las regiones de la costa norte, que tienen un consumo incluso superior a ese promedio. Aún las regiones como Puno, que su consumo es un poco menor que el promedio, sin embargo sigue siendo un nivel de consumo importante que nos permite estimar que tendríamos un impacto favorable en toda la población. Realmente la población consume el arroz de todas las edades, ¿no? Los niños pequeños, sobre todo mayores de 1 año, lo consumen en cantidades importantes, en población escolar, las mujeres en edad fértil, la población adulta en general, de tal manera que esta fortificación del arroz contiene sin duda el hierro que hace falta para alcanzar las recomendaciones nutricionales, reducir esa brecha y alcanzar ese equilibrio para prevenir la anemia y otras deficiencias de micronutrientes. Pero también tiene otros nutrientes que son muy importantes, que también ayudan a la formación de los glóbulos rojos. Sin duda, las vitaminas del complejo B. Acá tenemos que tiene la tiamina, la niacina, la piridoxina, la vitamina B12. Además tiene la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, tiene zinc y tiene hierro, ¿no? Entonces también todos estos micronutrientes tienen una función muy importante en la salud y en la nutrición de la población, de tal manera que va a contribuir
va a contribuir a tener una población mejor nutrida y también más saludable. Ahora, ¿cómo se trabaja en algo que usted acaba de mencionar, ¿no? Masificar, ¿no? Somos un país arrocero por excelencia, sobre todo en costa norte y en parte de zona sierra, ¿no? Pero en zona selva el consumo está más orientado a yuca u otros productos de los lugareños, ¿no? ¿Cómo masificar y que esto llegue a las poblaciones que son afectas o que son potencialmente, digamos, sensibles a estos temas, que ser, en los casos que se presentan tanto anemia como desnutrición infantil? Mire, en realidad la ventaja de la fortificación es que no necesitamos promover el consumo, ¿Sí, no? porque ya tenemos la evidencia de que ya se consume. O sea, todas las regiones a nivel nacional tienen un buen consumo de arroz. ¿Ya? Entonces nosotros no necesitamos promover un mayor consumo, sino lo que hacemos es que este arroz que ya lo consumen Sí. está fortificado de tal manera, mire, que nosotros estimamos que con estos niveles de consumo estamos más o menos cubriendo alrededor del 40% de las necesidades de estas vitaminas y estos minerales. Y de esa manera estamos cerrando la brecha entre lo que es el aporte de la dieta que se consume diariamente, y lo que son las necesidades nutricionales, de tal manera que estamos promoviendo una estrategia de prevención. Pero también es una realidad, como usted dice, a nivel nacional hay más o menos unos 300 a 600 productores de arroz, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que esta fortificación sea, digamos, efectiva, ¿no? Porque sin duda los arroceros están con muchos deseos de contribuir al éxito de esta estrategia, ¿no? Entonces, permítame un poco contarle más o menos en qué consiste esta tecnología que es innovadora. Mire, para fortificar el arroz, lo que se hace es, a partir de los granos de arroz, que generalmente se emplean los granos que ya están quebrados después de la molienda, y se quiere agregar también otros granos de arroz, se muele y se hace como una harina. Y ahí se agregan las vitaminas y los minerales y se hace como una pequeña masa, y luego a través de una tecnología que se llama de extrusión, que puede ser al tibio o caliente, entra una máquina y sale los granitos en forma de arroz, tal cual, los arroces que todos conocemos. Y estos granitos de arroz, que se llaman el arroz símil, ya se mezclan con el resto del arroz. Entonces, de tal manera que se estima que por cada 100 gramos del arroz hay más o menos 2 gramos que son el arroz símil, que está mezclado con el arroz que se consume, ¿no? Entonces, todo el arroz es un arroz natural porque sale a partir de los propios granos del arroz. Los costos no son altos. Los costos de la fortificación de alimentos es otra de sus ventajas, de que no encarece el costo al consumidor. La cadena de precios no la altera. Porque se estima que la variación está menor al 1% del precio en el mercado, de tal manera que no incrementa el precio a la venta. Por si acaso, eso es algo que sí hay muchas experiencias de fortificación de alimentos, y lo que se conoce justamente es que el precio al consumidor no se incrementa, ¿no? Y tenemos experiencias exitosas en países, por ejemplo, Costa Rica tiene una fortificación masiva del arroz de manera obligatoria, y tiene mucho éxito porque ellos prácticamente con la fortificación del arroz, la harina y la leche han logrado prácticamente controlar toda la deficiencia de micronutrientes que ellos tenían, ¿no? Ahora, usted nos comentaba que hay interés de parte de los productores, ¿no? ¿Ya hay experiencias inmediatas que se están cumpliendo en el país? ¿O todavía eso está en un plan de seguir fortaleciendo, de seguir generando un nivel de mayor compromiso de los productores en este caso? En lo que hemos avanzado y lo que ha salido la semana pasada, el día jueves, es la ficha de homologación del arroz fortificado. ¿Qué cosa es la ficha de homologación? Es una herramienta de compra del Estado peruano. ¿Eso qué significa? Que cuando el Estado peruano compra, por ejemplo,
arroz para sus programas sociales, arroz para sus diferentes servicios, por ejemplo, el Ministerio de Salud para los hospitales, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales, gobiernos regionales. Ellos van a comprar arroz fortificado, porque ya tienen esa herramienta de compra. Ya hay compromiso. Claro, que les permite, digamos, comprar el arroz fortificado. Y eso, a su vez, hace que los productores de arroz tengan un incentivo para producirlo, y ellos han implementado y seguirán implementando esta tecnología, digamos, de tal manera que nosotros esperamos continuar hacia un siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? Es la fortificación obligatoria de todo el arroz, ¿no? De todo el arroz que se consuma, porque ahora sería solamente el arroz que se consuma, que el Estado peruano compra, pero más adelante en forma obligatoria ya todo el arroz que se comercializa será fortificado, ¿no? Hoy, y si no, corríjame por favor, y hay en la cadena, hay algunas cadenas de supermercados que venden arroz fortificado, ¿no? Que viene, creo, importado, ¿me parece o no? ¿O estoy equivocado? Sí hay en los supermercados algunas marcas que son, como usted dice, importadas y que es de arroz fortificado, ¿no? Pero lo que se quiere es esperamos nosotros masificarla, y además que esta formulación que nosotros lo hacemos en base a nuestros datos de consumo permitan, digamos, al poblador peruano, sí. Estamos dialogando con la doctora Nelly Zabaleta, directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Ustedes son especialistas en el tema, y si bien es cierto, los programas sociales muchas veces son manejados por otros ministerios, pero como especialistas tienen la posibilidad de hacer recomendaciones justamente para atenuar, ¿no?, el tema de la lucha contra la anemia, contra la desnutrición. ¿Cómo piensan ustedes, cómo perfilan que ya teniendo este producto fortificado, que se puede masificar, coordinar con los programas sociales y que eso llegue exactamente a esa población vulnerable, ¿no? Sí, justamente su pregunta me permite explicar a la audiencia de que el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que es uno de los 6 centros del Instituto Nacional de Salud, lo que nosotros hacemos, está en nuestras funciones, es hacer investigaciones, es hacer innovación, es desarrollar tecnologías, hacer la vigilancia del estado nutricional de la población peruana, es justamente monitorear los programas sociales, hacer el análisis de la composición nutricional de los alimentos. Entonces, dentro de estas funciones que nosotros tenemos, desarrollamos, por ejemplo, esta formulación de una nueva fuente alimentaria, que es el arroz fortificado. También hemos desarrollado una formulación del alimento infantil fortificado, la cual se encuentra ahorita en un proceso de aprobación en Perú Compras. Así que estimamos que tal vez en un mes o tal vez algo menos, tengamos también la ficha de homologación del alimento infantil fortificado, que es un alimento especialmente formulado para la población de los niños menores de 3 años, entre los 6 meses. Sí, que puede ser, digamos, un tipo de papilla fortificada y que cubre justamente las necesidades nutricionales de los niños pequeños de esa edad. ¿Y qué otras actividades se está realizando en este momento desde el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición? Sí, mire, nosotros hacemos también la vigilancia del estado nutricional de la población peruana. Cuando usted me habla de vigilancia, específicamente, ¿a qué orienta? Es conocer el estado nutricional de la población peruana y sus patrones de consumo. Y eso lo hacemos de 2 maneras. Uno, a través de los registros de las personas que acuden a los establecimientos de salud. Nosotros tomamos sus datos de las historias que son del peso, talla, la hemoglobina. Entonces tenemos indicadores de desnutrición crónica, sobrepeso, obesidad, anemia. Y esto nosotros lo publicamos cada 6 meses en nuestra página web. ¿Y cómo estamos en cuanto a estos índices? Bueno, en el tema de la desnutrición crónica hemos hecho grandes progresos en los últimos 10 años y hemos superado la meta que se propuso con las metas internacionales, ¿no? De tal manera, pero todavía hay una brecha entre la población rural
y la población urbana, siendo la población urbana con menores índices de desnutrición crónica. Sin embargo, en paralelo vemos que hay un incremento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de edad, pero particularmente en la población de niños en edad escolar y adolescente. Y eso nos preocupa porque un niño o un adolescente que tiene sobrepeso o obesidad tiene un 80% de probabilidades de seguir teniendo sobrepeso o obesidad en la edad adulta. Y en la edad adulta, tener sobrepeso o obesidad es un factor de riesgo para tener diabetes, y que nunca es buen síntoma de que esté ajeno a la anemia, ¿no? El hecho de que esté gordito. Exactamente. ¿no? Entonces, en paralelo tenemos el tema de anemia, por lo que se dice entonces que tenemos un problema nutricional de la doble carga, porque tenemos la carga de la anemia y deficiencia de las vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, y en paralelo tenemos el tema del sobrepeso obesidad. Ahora, yo le comento que nosotros llegamos a comunidades rurales, zonas alejadas, zonas marginales, en muchos puntos del país, ¿no? Y nuestro trabajo está orientado justamente, uno, a sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas tan sensibles, salud, educación, ¿no? ¿Cuáles son los consejos, usted es directora del Centro Nacional de la Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, a las madres de familia que nos están escuchando, ¿no? En cuanto a la alimentación diaria, ¿no? Tanto en costa, tanto en sierra, tanto en selva, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, el tema de brindarle una buena información tiene un peso gravitante en la atención de estos niños, ¿no? Y hoy cuando vemos las ecuaciones frías de estadísticas preocupan. Yo le explicaba al momento que cerca de 80% de niños en Puno están en desnutrición, ¿no? Así es. Si bien es cierto, hay esfuerzos, ¿no? A veces del Estado, a veces de la empresa privada, pero son insuficientes, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, el esfuerzo tiene que ser de todos. Todos tenemos responsabilidades a nivel de gobierno, pero también los padres tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos y en su crianza y en su cuidado, ¿no? ¿Y qué le diría a las madres sobre la alimentación de sus niños? En los niños más pequeños, que son los menores de 3 años, sus necesidades nutricionales son mucho más altas por kilo de peso corporal debido a que están creciendo muy aceleradamente. Entonces, eso obliga a que la alimentación tiene que tener más cuidado, hay que brindarle una alimentación espesa, que son la mazamorra, las papillas. Los segundos, según la edad del niño, gradualmente se va, yendo desde lo semiespeso, las mazamorritas, hacia las papillas y hacia los segundos. Entonces, y tratar de darle una dieta variada y que cada día debe haber un alimento de origen animal. Y para la prevención de la anemia, buscar alimentos como la sangrecita, como el hígado de pollo, como el consumo de otras vísceras, como el bofe, o las carnes rojas, el pescado. El pescado, sobre todo el pescado de carne oscura, son los pescados que mejor nutrientes aportan el hierro y aportan también los ácidos grasos que son esenciales para el desarrollo cerebral también, ¿no? Entonces, eso le recomendaría. Y también le recomendaría que tengan mucha paciencia, buen humor y mucho amor al momento, porque los niños realmente están aprendiendo a alimentarse y hay que tener bastante paciencia porque ellos se demoran, es un proceso de aprendizaje también la alimentación. Sí. Doctora Nelly Zabaleta, ha sido sumamente grato conversar en esta parte del programa de RCR, Red de Comunicación Regional. Yo la comprometo para estar en otra oportunidad, para seguir conversando, con mucho gusto, sobre los aportes que están haciendo desde la dirección del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Y hay que difundir todas estas actividades en realidad, porque forma parte exactamente de generar condiciones hacia la población y que la población conozca que hay herramientas que pueden ellos utilizarlo, ¿no? Con buena información y que se pueden acoger a una buena alimentación, ¿no? Yo le voy a dejar este folleto sobre la fortificación de alimentos y acá también tenemos nuestra página web donde pueden encontrar, es www.ins.gov.pe. Ahí pueden encontrar información tanto sobre el estado de alimentario nutricional como el estado de salud en general, y muy pronto estaremos también en las redes sociales. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Nelly Zabaleta, directora del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.